Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. De esta madrugada se produjo otro atentado en Esmeraldas. Una explosión alertó a la población de Biche, parroquia de Quinindé. No hay daños ni víctimas y según las autoridades el incidente fue bajo el mismo estilo que los otros ocurridos en San Lorenzo. Hola Diana. ¿Qué tal, Milton? Buenas noches. El ministro del Interior, César Navas, confirmó la detención de 4 personas, 3 ecuatorianos y un colombiano. Empezamos con esta noticia. El ministro del Interior, mediante rueda de prensa, confirmó la detención de 4 personas, 3 de nacionalidad ecuatoriana y un ciudadano colombiano, quienes estarían acusados de ser los responsables del atentado en el puente de Biche. En las primeras horas de la detención, lo que hemos podido evidenciar, ya parte del trabajo preliminar que se ha podido ya ejecutar, es la vinculación directa a este hecho. Se confirmó también que se trata de un nuevo atentado usando el mismo método que las ocasiones pasadas. A las 2 de la mañana hubo la explosión de un artefacto en el puente Biche. Presuntamente de las pericias iniciales se ha establecido que se ha utilizado un explosivo artesanal que es conocido como ANFO, que es la mezcla del nitrato de amonio utilizado con combustible. Hasta el lugar llegó personal especializado en explosivos. El trabajo técnico que están haciendo las unidades técnicas especializadas es justamente verificar las estructuras de los puentes y verificar si es que existe alguna evidencia sobre algún artefacto explosivo. El tránsito vehicular fue reanudado a las 7 de la mañana, luego de la verificación de que no hubiesen afectaciones a la integridad del puente. Ante el video divulgado, donde los 3 periodistas secuestrados hacen públicos los requerimientos para su liberación, el ministro aseguró que se encuentran dialogando con los secuestradores. Lo que se ha dicho, y ayer lo conversábamos dentro del comité de crisis, es que ahora tenemos esta información y se ha establecido un diálogo con los secuestradores, pero es un proceso que toma su tiempo, ¿no? Entonces no se trata de que vamos a ceder como Estado ante ninguna presión. Por el momento se descartó incluir a los demás cantones de esta provincia en el estado de excepción que ya rige en San Lorenzo y Eloy Alfaro. Lo que sí le puedo garantizar es que la presencia y el fortalecimiento de los controles en nuestra frontera norte existe y puede estar incomodando a muchos de estos grupos y pueden tratar de quitarnos la atención de los controles principales. El ministro no descartó que los detenidos guarden relación con alias Guacho. Así también mencionó que se los acusará de terrorismo. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. Y Colombia insiste en su versión. El fiscal general de ese país dice que los periodistas de Diario El Comercio secuestrados están en territorio ecuatoriano. Dijo además que hay una operación conjunta para avanzar en las investigaciones. Los periodistas ecuatorianos estarían en la zona de Mataje, que está en la frontera binacional colombo-ecuatoriana. Las autoridades ecuatorianas con quienes yo mantengo una relación muy fluida afirman que estarían en Colombia, pero las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que están en el territorio ecuatoriano. Lo cierto es que hay una operación conjunta de Colombia y Ecuador para preservar la integridad de estos periodistas y para avanzar en las investigaciones. Hay que decirlo con claridad. La organización criminal que la Fiscalía denunció hace más de 6 meses que existía en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador se ha convertido en una verdadera amenaza para el sosiego y la tranquilidad ciudadana, tanto para Colombia como para Ecuador. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña reaccionó a la propuesta del embajador estadounidense Todd Chapman de aumentar la cooperación de Estados Unidos en el ámbito militar y de inteligencia en la frontera norte. Según Vicuña, toda ayuda internacional es bienvenida. Toda la cooperación internacional de respeto mutuo, de beneficio mutuo que pueda contribuir a los objetivos nacionales siempre será bienvenida. Al igual que Colombia y otros países hermanos también nos han ofrecido ayuda. Nos faltan 3 y los queremos de vuelta y el gobierno nacional está haciendo todas las acciones necesarias para que ello ocurra. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio declaró la terminación anticipada del periodo de funciones de Patricio Rivera como Superintendente de Economía Popular y Solidaria. Además, al iniciar las evaluaciones de las autoridades, suspendió todos los concursos que lleva adelante el Consejo de la Judicatura.
El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio aprobó el inicio de la evaluación a autoridades y comenzó tomando una decisión respecto a Patricio Rivera, exministro de Finanzas de Rafael Correa y hasta hoy superintendente de Economía Popular y Solidaria, que según el informe jurídico se posesionó en el cargo 235 días después de su designación. Declarar la terminación anticipada del periodo para el que fue designado el economista Patricio René Rivera Llanes como superintendente de Economía Popular y Solidaria. Solicitar a la Contraloría General del Estado que inicie un examen de auditoría. Él habría presentado un escrito de descargo señalando la violentación de sus derechos y el debido proceso. Asimismo, comenzó la evaluación de otras autoridades del Estado, como el fiscal general y el superintendente de bancos, también de cuerpos colegiados como el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. En el texto aprobado indican que todos los miembros de los cuerpos colegiados deben entregar un informe de su gestión individual en el plazo de 7 días. La ciudadanía tendrá 5 días para presentar denuncias. Hemos constituido un equipo de investigadores, los cuales tienen derecho a acceder a toda documentación. En el caso del Consejo de la Judicatura, además, hacen una disposición mientras dura la evaluación. Se declaran suspendidos todos los concursos de oposición y méritos que se hayan iniciado y se encuentren en curso. En caso de la inobservancia de la presente resolución, se considerará incumplimiento de funciones y se procederá a la terminación inmediata de sus periodos. Aseguró el presidente Julio César Trujillo que esto lo realizan en función de sus atribuciones conferidas por mandato popular. Lo que sí les podemos asegurar es que se acabaron estos concursos mañosos en los que no confía nadie y mucho menos la gente calificada. En el último punto, el Consejo resolvió iniciar un proceso para establecer mecanismos para identificar la ruta y recuperación del dinero producto de la corrupción. Para eso también resolvieron investigar específicamente la Refinería del Pacífico, la Refinería de Esmeraldas, el Poliducto Pascuales Cuenca, Toachi Pilatón, Caminosca, la reconstrucción de Manabí, la deuda pública y la construcción de las escuelas del milenio y los hospitales públicos. Buscarán así confeccionar un mapa de la corrupción. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, dice que la evaluación del Consejo de Participación Transitorio es bienvenida, pero cuestiona su decisión de suspender los concursos para designar a los fiscales provinciales. Es Gustavo Yalc, luego de solo minutos de haberse enterado que su gestión durante estos 5 años en frente del Consejo de la Judicatura es una de las primeras a evaluar. Bienvenida sea esa evaluación. Los hechos hablarán por sí solos, así como los hechos han hablado durante todo este tiempo de nuestra gestión en el marco de nuestras competencias. A lo que sí se muestra contrario es a la orden del Consejo de Participación Transitorio de suspender mientras dura la evaluación los concursos que desarrolla la Judicatura. Pedido que solicitó también hoy, pero a través de otra instancia, el asambleísta Esteban Bernal, tras asegurar que había irregularidades en ellos. Pero perdóneme, la consulta popular establece que hay una evaluación a las autoridades nombradas por el Consejo de Participación cesado. Eso no implica que las autoridades en funciones no cumplamos con nuestras obligaciones. Desde el 2013, Yalc ha estado enfrente de la Judicatura con una gestión cuestionada que incluso lo llevó a enfrentar un pedido de juicio político. En septiembre del 2017, conocemos de los 40 ex magistrados que habían sido destituidos bajo la figura de error inexcusable por presiones políticas, decían ellos. Solo 4 días después, leemos los correos filtrados que Yalc, no niega, mantuvo con el en aquel entonces presidente Rafael Correa. Yo lo que he dicho siempre es que las funciones del Estado deben conversar sobre asuntos de Estado, sobre asuntos de interés público. Y que esto no debe afectar su evaluación, dice. Se debe respetar siempre el debido proceso. Y el debido proceso significa que las pruebas sean legítimas. Por lo tanto, se carecerían de entrada esos aparentes correos de absoluta legitimidad. Finalmente, habló de escenarios ante la reactivación del juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca. Frente a una posible destitución mientras su subrogante sigue suspendida, la Judicatura ya aceptó la recomendación de la Procuraduría. Y si esto pasa, ya saben quién asumirá el cargo. Lo que correspondería es que el fiscal John Rea de Imbabura asuma esas responsabilidades temporalmente. Dayana Monroy, 24 horas. Asambleístas de distintas bancadas se sumaron a la llamada Coalición por la Transparencia Fiscal, una iniciativa de la Corporación Participación Ciudadana y otras organizaciones no gubernamentales que busca la participación legislativa en la construcción de proyectos de ley que fomenten mecanismos de vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas sobre el uso de los fondos públicos. Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, destacó el compromiso asumido por los legisladores y propone integrar a más sectores en la búsqueda de transparencia.
Es la primera vez que por un tema tan importante como la transparencia, el fortalecimiento de la institucionalidad, tiene la convergencia de miembros de varios partidos y movimientos políticos que, haciendo una parte quizá de sus propias ideologías, están trabajando y quieren unirse a sociedad civil por un solo valor democrático, que es la transparencia. Y el uniformado que elaboró el parte policial del audio que publicó el fiscal general acudió a la Asamblea Nacional. Dijo que recibió presiones por parte de sus superiores para realizarlo y que el documento se hizo después de que Vaca Mancheno lo presentó en rueda de prensa. Que fue intimidado y presionado. Así dijo Dani Ibarra ante la Comisión de Fiscalización, esto por realizar el parte policial al audio donde mantienen una conversación Polit y Serrano. Según Ibarra, el documento se realizó después de que el fiscal lo publicara en rueda de prensa el 26 de febrero. Se me pide por parte de mi teniente coronel González que se cambie la hora del parte, que se le haga constar 8 horas 45 para que coincida que el parte supuestamente se había hecho antes de que el señor fiscal general del Estado de la rueda de prensa. También le solicitaron realice una presentación con diagramas y líneas de tiempo para la comparecencia de Vaca ante la Asamblea en el mes de marzo, pero sostuvo que la información fue forjada, por eso quiso negarse a hacerlo. Y en forma verbal me indicó que considere que detrás de eso estaba el fiscal general y que me podrían detener si es que yo no cumplía la disposición. Informó de esto el secretario de la Política y a José Serrano. A la comisión también acudió Renato González, quien supuestamente habría presionado a Ibarra. Y seamos claros, yo no lo responsabilizo al señor sargento Ibarra. Yo lo considero una víctima más de los juegos políticos. Pero, en el supuesto no consentido de que el señor sargento Ibarra hubiera sufrido intimidación por parte del teniente coronel aquí presente, tenía dos caminos legales y plenamente conocidos por él. El primero era presentar una denuncia penal en la Fiscalía. También acudieron un general retirado, el notario que realizó la declaración juramentada a Ibarra y la fiscal suspendida Tania Moreno. Ella informó que Vaca Mancheno tiene 4 denuncias en su contra y que existen fundamentos para demostrar el incumplimiento de funciones. Al dejar en acefalía a la Fiscalía en la última semana del mes de diciembre del 2017 y primeros días de enero del 2018, al haber retirado el personal sin ningún fundamento técnico. La comisión aprobó 2 comparecencias más, la de un investigador de la Contraloría y la del exministro Diego Fuentes. Esto como más pruebas de oficio al juicio político en contra de Vaca Mancheno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Otro tema, son varias las propuestas de materia tributaria que contiene el plan económico del gobierno. Una de ellas, gravar con IVA a productos y servicios que actualmente están exentos del impuesto. El director de Rentas Internas, Leonardo Orlando, habló para 24 horas y nos explica. En 2008, la Ley de Equidad Tributaria eliminó el impuesto al valor agregado para focos ahorradores y fluorescentes. Las medidas económicas del gobierno de Moreno plantean que estos bienes vuelvan a pagar dicho impuesto, con lo que se pretende recaudar $1 millón a finales de este año y 2 millones a partir de 2019. Los seguros y reaseguros de vida y salud, que actualmente constan dentro de una veintena de servicios que no gravan IVA, saldrán de esta lista, con lo que se espera recaudar $11 millones más al término de este año y de ahí en adelante $23 millones anualmente. Las medidas también ponen la lupa sobre quienes perciben más de $100.000 de ingresos anuales. Ellos, se propone, no podrán aplicar a la deducción de gastos personales y deberán pagar impuesto a la renta sobre sus 13º y 14º sueldos. Aquellas personas naturales que son alrededor de 11.000, tienen suficiente capacidad para aportar algo más. Se modifica también el impuesto vehicular. Aquellos automotores que pesen entre 1 y 2 toneladas ya no estarán exentos de pagar el impuesto a la propiedad vehicular y su depreciación pasará del 20 al 10%. Además, se reducirá la exoneración del 100 al 50% sobre el impuesto ambiental a los vehículos productivos. Solo con estas medidas se espera recaudar aproximadamente $55 millones a partir de 2019.
Otro aspecto analizado es la deuda que mantienen empresas de pequeño y gran tamaño con el SRI, el IES y los gobiernos autónomos. Se ofrece como parte de las medidas condonar los intereses y multas para quienes cancelen el capital. A esto se suman otras medidas de carácter administrativo, como reforzar los controles a la evasión tributaria, a las empresas fantasmas y a los paraísos fiscales. Esperamos recaudar el próximo año unos 800 millones de dólares adicionales a la meta prevista para este año, que es de 13.600 millones. Para su aplicación, varias de estas medidas requieren de una reforma a la ley de régimen tributario, por lo que las autoridades trabajan en un proyecto que será presentado en la Asamblea Nacional. Carlos Acoto, 24 horas. Las empresas de seguros reaccionan al anuncio de que se grabará con IVA a los seguros y reaseguros de salud y vida. Mientras tanto, un especialista en temas energéticos cree que es positivo pagar el IVA por la compra de focos ahorradores, otras de las medidas anunciadas. Para Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación de Empresas de Seguros, grabar con IVA los servicios de seguros y reaseguros de salud y vida es una medida equivocada, pues asegura que el servicio se encarecería. Actualmente en el país cerca de 1 millón de personas son usuarios de seguros de salud privados. Ellas, dice, no solo pertenecen a estratos económicos altos, sino también a medios y bajos. Una gran parte de los usuarios son quintiles de la población que están en estratos inferiores, pero además están las familias, la clase media, está el emprendedor. Salas asegura que la medida podría provocar que gran parte de los actuales usuarios desistan de adquirir seguros de salud privados, lo que podría ocasionar, dice, un colapso en la seguridad pública. Y por lo tanto se agravaría mucho más el problema actual, tanto en infraestructura para poder atender a toda esta gente, y además de recursos, ¿no? Que conocemos que el sector público tiene un problema de financiamiento. Dentro de las medidas tributarias también se anunció que los focos y lámparas fluorescentes que actualmente no pagan IVA empezarán a hacerlo. Para José Pileggi, consultor energético, la medida es positiva, pues el subsidio tenía como objetivo reducir el consumo de energía en los hogares, fin cuya consecución, dice, no es clara. No existen mediciones reales, puesto que como el tema se lo manejó dentro del ámbito político en ese momento, lo que más se quería hacer era bulla. Pileggi sostiene que en materia energética se pudieron haber tomado otras medidas. De eliminación de otro tipo de subsidios, de tal manera que la gente tenga otro tipo de beneficios. Hay que pensar en mejorar el pliego tarifario a nivel del residencial medio. Con estas dos medidas, el Estado pretende recaudar 12 millones al término de este año y 25 millones a partir de 2019. Carlos Acoto, 24 horas. Y siguen las reacciones al programa económico que aplicará el gobierno para intentar reducir el déficit fiscal. Aunque la propuesta en general es considerada positiva, el fondo es cuestionado. Si bien anotó faltan ciertas medidas, el plan económico anunciado por el gobierno el pasado lunes va encaminado. Así respondió el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, sobre las propuestas del régimen para reducir el gasto fiscal. Que el plan va encaminado a fortalecer al sector privado, a las exportaciones, y esos son propósitos importantes. Dijo también que aunque se impone un aumento temporal de aranceles a más de 370 partidas, no hay un incremento de impuestos y eso hay que destacar. Sin embargo, resaltó que aún falta conocer cómo se aplicará el plan. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Porque la economía del país no aguanta para ir a poca velocidad. Mientras que para el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Pablo Arosemena, el plan no termina de convencer. Si bien hay aspectos positivos, al final del día esto significa más impuestos por el tema de los aranceles. Y como sabemos, los impuestos tienen doble efecto. Por un lado, le encarecen la vida de la gente y por otro lado, destruyen empleos, como ya lo hicieron las salvaguardias. Arosemena rechazó el incremento arancelario que se aplicará a los productos considerados como suntuarios por el gobierno. Así es como hoy ya está. Hoy Ecuador es un país dolarizado de los más caros del mundo por culpa de los aranceles.
y ahora resulta que la propuesta es subir aún más los aranceles. Según cálculos del gremio, la recaudación extra producto del programa económico que recibirá el Estado será de 5.614 millones de dólares, mientras que la reducción del gasto público se ubicará en 4.000 millones. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos, amigos. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESIT, presentó este miércoles el programa de Educación Superior Virtual, una nueva modalidad de estudios que ofertará 14 carreras en 5 universidades del país. Con el objetivo de reducir la brecha entre el número de postulantes y el número de cupos que ofertan las instituciones de educación superior, la CENESIT ha desarrollado una modalidad virtual que como meta espera ofertar 30.000 nuevos cupos en 5 universidades del país. La Universidad Central, Universidad Técnica del Norte, Universidad Estatal de Milagro, Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Escuela Politécnica del Ejército. Estas son las universidades públicas con las cuales en este momento tenemos ya un trabajo avanzado y con las cuales vamos a suscribir en la próxima semana, en los próximos días, ya un compromiso formal de arranque del programa. Según Barrera, en el Ecuador hay un total de 2.280 carreras. Este programa incluirá por el momento 14 de ellas. Administración, administración pública, derecho, entrenamiento deportivo, educación inicial, trabajo social, contabilidad y auditoría, educación básica, tecnología de la información, psicología, turismo, economía, pedagogía de idiomas y comunicación social. Vamos a construir un modelo de nivelación específico para la educación virtual. No todos los jóvenes y no todos los adultos tienen las capacidades y las destrezas de manejar adecuadamente a veces ni la computadora y peor todavía herramientas en línea. La postulación para estas carreras iniciará a finales de junio con una convocatoria específica para la modalidad. Los estudiantes podrán aplicar con la nota vigente del examen Ser Bachiller. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los ministros de Comercio e Hidrocarburos presentaron posibilidades de inversión ante representantes de firmas canadienses. El objetivo del acercamiento con empresas canadienses es mostrar los proyectos del sector hidrocarburífero que buscan ser potenciados a través del capital privado extranjero. Como parte de la delegación canadiense de inversionistas que visita a Ecuador, asiste el presidente de la Canadian Council for the Americas, Kenneth Frankel. Puedo decir que nuestros socios del Consejo Canadiense por las Américas ya salen muy interesados, aún más interesados en las oportunidades que hay para ellos en Ecuador y ahora regresan a Canadá para estudiar con más detalladamente las oportunidades y las posibilidades de participar en la ronda que viene sobre Entrecampos. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña participó con varias autoridades en el Foro Internacional de Economía Popular y Solidaria con enfoque territorial. Un evento que busca impulsar un sector que produce el 64% de los productos que consumen los ecuatorianos y que representa un 26% del Producto Interno Bruto. Anunció que está trabajando en un borrador de reforma a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, cuyo objetivo es fortalecer el sector. Pero lo que podamos hacer ya en nuestra cancha a nivel de decretos y reglamentos, lo estamos haciendo precisamente al haber identificado esos cuellos de botella y esos nudos críticos que debemos de irlos sorteando. Entre otros, por ejemplo, para la simplificación de trámites. Lejos de motivar los emprendimientos en la gente, lo que hace es desmotivarlos. Desde donde estemos, señores, nuestro apoyo para llegar con éxito al mercado nacional y al mercado internacional. 2 policías en servicio activo fueron detenidos acusados de secuestrar y golpear a un motorizado. Los agentes actuaron en complicidad con delincuentes. Ocurrió en el suburbio de Guayaquil. Los uniformados detenidos son un cabo primero y uno que tiene el grado de policía. Los dos habrían participado con la colaboración de otros sujetos en secuestrar a un motorizado. Sometieron a la víctima en base a engaños, diciéndole que la moto en la que él circulaba había sido reportada como robada.
Y me coge mi esposa de una y me dice, súbete, súbete, y pum, me subieron al patrullero. En presencia de los agentes policiales se suben el personal civil armados y empiezan a amedrentar y a golpear a la presunta víctima. Al joven en la patrulla lo trasladaron a una casa ubicada en las calles 19 y La B, suburbio de la ciudad. En este lugar lo encerraron más de 2 horas. Se le robaron un dinero y un teléfono celular. En un descuido de los captores, el chico logró escapar. Acudió a una unidad policial a pedir ayuda. Yo no sé qué querían, que era que robarme, no sé. El jefe del circuito, al conocer la novedad, por radio llamó a todos los policías que a esa hora laboraban. Mientras formaban, el perjudicado reconoció a los gendarmes que aparentemente los secuestraron. En ese momento los servidores públicos fueron apresados y llevados a la fiscalía. Asimismo detuvieron al dueño de la vivienda, donde mantuvieron en cautiverio al motorizado. Según el fiscal, los policías apresados han incurrido en 3 delitos, como el delito de secuestro, el delito contra la propiedad y el delito de alteración de evidencias. A ambos se les formularían cargos por el delito más grave. El perjudicado colocó la denuncia respectiva. Él mencionó que la banda de los delincuentes con los agentes intentaron sustraérsele la moto, pero no lo consiguieron. Paul Tutibén, 24 horas. 14 casas allanadas y 6 personas detenidas es el resultado de un operativo realizado esta madrugada en Manabí. Los aprehendidos están vinculados con el delito de robo en locales comerciales y entidades crediticias. 6 fueron los detenidos, entre ellos un menor de edad. La Fiscalía y Policía los responsabiliza de ser parte de una organización delictiva vinculada a robos a locales comerciales y entidades bancarias. La policía ya con las autorizaciones judiciales ha podido hacer un seguimiento, vigilancia y existen grabaciones de personas que se están asociando para cometer delitos. El operativo fue denominado Impacto 120, en la que 14 viviendas fueron allanadas. Investigación en contra de una estructura criminal, la misma que era dedicada a realizar asalto y robo a mano armada a locales comerciales de entidades financieras. Hasta el momento hay 5 personas de la organización que se tiene detectada, hay otra persona por delito flagrante que se ha encontrado con un arma de fuego. Entre las evidencias encontradas consta una motocicleta y un arma de fuego que se presume era utilizada para cometer atracos en Manabí. Toda la evidencia junto a los detenidos fueron puestas a órdenes de las autoridades. Tras 6 años de búsqueda, una familia azuaya logró identificar los restos mortales de Jacqueline Punin, quien desapareció en la frontera entre México y los Estados Unidos en su intento de cumplir el sueño americano. La mujer deja 2 menores de la orfandad. 6 años tuvieron que pasar para saber de Maritza Jacqueline Punin. La joven mujer salió para reunirse con sus padres, hermanos y esposo en Nueva York, Estados Unidos, en mayo del año 2012. Solo sabíamos que ella salió de aquí y partió para Estados Unidos, pero lo último que sabíamos es que estaba en México, pero de ahí no llegamos a saber más que hasta que ayer nos dieron una noticia que le encontraron el cuerpo en Arizona. La familia de Jackie, que vive en la comunidad de Tocteloma perteneciente a Gualaceo, provincia de La Suay, a pesar del tiempo, tenía la esperanza de encontrarla con vida. Ahora desconsolados lloran su prematura partida. Cuando yo estaba enferma, mi hijo me atendía en cualquier cosa que me daba sus remedios. En su memoria, en la casa donde vivió toda su vida, los suyos colocaron un altar. En su habitación todo está intacto, incluso los artículos de sus 2 hijas, que se quedaron sin su madre. Había comentarios de las cuales les decían que les han visto en Guatemala, que les han visto en México, que les han visto en Costa Rica, no sé qué, pero nadie sabíamos nada, ¿no? Pues ahora con esto ya poco nos tranquiliza. Al estar la mayor parte de su familia en los Estados Unidos, es probable que los restos de Jacqueline sean enterrados allá. Por ello, la familia pide una visa humanitaria para sus 2 hijas. En Gualaceo, provincia de La Suay, Iván Rodríguez, 24 horas. Los bajos precios de la papa ponen en apuros a los agricultores del Carchi, dedicados principalmente al cultivo del tubérculo. Las cosechas son postergadas con la esperanza de que los precios mejoren, pero los gastos de producción aumentan. Una aparente sobreproducción de papa en el país genera una de las peores crisis para los productores. Actualmente los precios estamos baratos, con $4 en finca están pagando. Precios que no permiten recuperar siquiera lo invertido en la producción, que va de 6 a 7 meses con $100 promedio por quintal para evitar plagas y enfermedades que afectan la planta dependiendo del clima. Hasta que salgan las papas, más o menos es de unas 17 a 20 pulgadas se van.
Algunos agricultores prefieren postergar la cosecha aspirando que la pérdida no sea tan grande. Estamos esperando pues que un poquito quizás se suba cuando sea $1 para así poder pagar siquiera la cosecha. Los precios ya en el mercado suben un poco, pero las ganancias son para los intermediarios y no para los agricultores. La rojita tenemos a 16, la capiro tenemos a 12, tenemos la superchola a 16. Los cultivos de papa ocupan grandes extensiones de tierra en esta provincia, pero los precios no son nada atractivos para motivar la cosecha. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Tenemos una noticia que nos entristece mucho. Esta mañana falleció la señora Teresa de Jesús Ponce Navarro, madre de nuestro compañero y amigo Jorge Iván Melo, director regional de noticias. En nombre del equipo de 24 horas y de Teleamazonas, hacemos llegar a Jorge Iván y a su familia nuestro más sentido pésame. Te acompañamos, Jorge Iván, paz en su tumba.